A continuación, se dirigirá a ustedes el doctor Iván Mauricio Lenis, magistrado y vicepresidente de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, quien realizará un recuento acerca y sobre las principales ponencias que se hicieron durante este conversatorio. Tiene el uso de la palabra, doctor. Bueno, buenas tardes a todas y a todos los participantes en este encuentro de la jurisdicción ordinaria. Yo quiero aprovechar este breve espacio para referirme a 4 temas. Mientras hablo sobre los 3 primeros, que son muy breves, le agradecería que pongan la presentación, que son 2 diapositivas referentes al 4º tema. Lo primero que quiero decir es que en realidad ha sido muy grato que después de estas limitaciones tan fuertes que nos puso la pandemia, nos pudiéramos volver a reencontrar. Estos eventos que tienen una finalidad académica que realiza la Corte, pues tienen múltiples finalidades. Ustedes las conocen, yo quisiera destacar solo 2. Socializar la jurisprudencia reciente de la corporación, porque es muy importante que la conozcan, no siempre es conocida al mismo tiempo en que se produce, así que esa es una importante finalidad de este evento. Y la segunda, pues que como comunidad académica nos permite reflexionar sobre temas de interés para todos, como por ejemplo este tema de discapacidad, que es de gran importancia. Así que ha sido muy grato que pudiéramos vernos, poder volverlo a hacer presencial, y nos ratifica uno de los aspectos más importantes de la condición humana, el relacionarnos con los demás. Hemos pasado una jornada muy agradable en esta bella ciudad, el compartir las atenciones han sido formidables, entonces ese aspecto me parece importante destacarlo. Lo segundo es que para que todo este congreso salga bien, hay muchas personas que ponen mucho de su tiempo en la parte administrativa. Muchas no se ven, aunque bueno, algunos sí notamos quienes están detrás: Alicia, Ingrid, Fema, con la colaboración del Consejo Superior de la Judicatura, la Escuela Judicial. Y todo eso bajo el liderazgo de nuestro presidente, el doctor Omar Mejía Amador. Así que yo quisiera también emplear esta oportunidad para que les ofrezcamos un aplauso a este noble hombre y a su grupo organizador. Lo tercero, debemos destacarlo, es todos estos convenios de entendimiento que ha realizado la sala. Desde el año pasado, en la presidencia del doctor Luis Benedicto, se empezó con el Ministerio del Trabajo y en particular llevar toda la jurisprudencia reciente a los inspectores de trabajo. Luego con la Defensoría del Pueblo y recientemente con la Agencia de Defensa del Estado. Desde el principio, esa idea que nos llevaba Luis Benedicto fue apoyada en sala unánimemente, porque es extender también esa producción de la sala para que más personas conozcan su trabajo. Y como nosotros tomamos decisiones sobre los derechos de las personas en temas tan importantes como laboral y seguridad social, es fundamental que se sigan ampliando las estrategias de difusión de nuestra jurisprudencia.
Algunos de ustedes me han oído esta frase y siempre insistiré en ella porque es algo en lo que creo vehementemente. Es que yo siempre he creído que la vida de todo abogado gana en dignidad cuando a partir de sus conocimientos ayuda a resolver las dificultades que entorpecen los derechos y las libertades de las personas. Así que si esta jurisprudencia es de conocimiento de personas que lo necesitan y eso le ayuda a que su controversia sea decidida favorablemente, es mucho lo que se ha hecho con esta tarea de difusión. Bueno, y lo último sobre lo que quiero referirme es básicamente a las memorias de lo que aquí se ha debatido. Voy a tratar de integrarlo muy brevemente y ustedes me corregirán si eventualmente no soy fiel a esta sintetización, que será totalmente descriptiva. Pero a mí me parece que lo que aquí se ha dicho en estos 2 días del encuentro han sido fundamentales en un tema que se ha empezado a estudiar desde hace unos años, pero que no hemos concluido y que sigue siendo de gran trascendencia y con toda seguridad sobre el que seguiremos avanzando, porque de un aspecto sí estoy convencido, esto no está totalmente depurado. Y es este congreso precisamente lo que ayuda a eso, a que sigamos avanzando en el entendimiento de las complejidades que la adecuación del modelo social de discapacidad nos impone en nuestro contexto. Entonces, para eso voy a hacer uso de esta herramienta de 2 breves diapositivas, me colaboran con la presentación. Bien, lo hice como una especie de línea de tiempo y yo creo que en ese mismo orden fue que los expositores lo presentaron. Un aspecto importante que quiero resaltar, y creo que en eso fue enfática la doctora Diana Cuervo, es que el modelo social de discapacidad no es algo nuevo, es algo que ha tenido una recepción progresiva desde la década de los 80 y siempre ha estado presente en nuestro ordenamiento, pero un aspecto claro es que sí tiene un momento cúspide o trascendental donde se vuelve predominante. Entonces, esta primera etapa que la coloco justamente con esa afirmación que ella hizo, es que entre la década de los 80 y el 91 tenemos una prevalencia del modelo médico rehabilitador que se centra en la deficiencia de la persona. Yo creo que en esto fueron coincidentes todas las exposiciones. El modelo médico rehabilitador, mira, es digamos, como una patología, una anomalía patológica que tiene el individuo, y eso es lo que resalta. Y un aspecto que yo creo que es muy importante para luego poder hacer la diferenciación es que el análisis de la discapacidad en esa forma entendida está muy asociada con el proceso de pérdida de capacidad laboral, porque justamente la discapacidad se mira desde una perspectiva médica y consiste en esa evaluación médica para determinar qué porcentaje tiene la persona discapacidad. Aquí quiero destacar que este análisis es cuantitativo, nos arroja un valor. La persona tiene una deficiencia del tanto y así entendemos la discapacidad. Pero insisto que aún en esta etapa de prevalencia del modelo médico rehabilitador, ya teníamos presencia de regulación en nuestro ordenamiento sobre el modelo social de discapacidad. Lo que pasa es que no había tomado la fuerza como sí la tomó en otro momento y pues habían aspectos donde ya habían preocupaciones frente a cómo entendemos la discapacidad, pero eso no era determinante, pero coexistía con la prevalencia del modelo médico rehabilitador. Y entonces, esto también lo dijeron todos los expositores,
La falta de integración de la persona en condición de discapacidad se debe a su deficiencia. Es su deficiencia la que no le permite integrarse. Bueno, luego, obviamente, no lo voy a poner, pero no lo voy a desarrollar, pero la Constitución Política del 91 tiene ese cambio constitucional va a tener incidencia posteriormente en el entendimiento de la discapacidad si lo miramos desde la perspectiva de los derechos. Y entre el 2000 y el 2013 es el momento en que el modelo social de discapacidad comienza a tener mayor fuerza. Y solo voy a referirme a dos normativas importantes en este tema. La primera, la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad, CIF, que lo que mira es sobre el desempeño de la persona en relación con la discapacidad que tiene, pero fundamentalmente la Convención Internacional sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad 2006, que fue aprobada por nuestro país. En este terreno, pues hay dos leyes, fundamental la Ley 1346, que es la que aprueba este instrumento internacional. Y en el 2013, ahí es el momento cúspide en el que se invierte la prevalencia del modelo social de discapacidad sobre el médico rehabilitador, con estos instrumentos que tienen un gran valor. La ley estatutaria sobre el tratamiento de las personas con discapacidad y la ley 1996 de 2019, ley de discapacidad legal. Esta ley tiene trascendencia en el ámbito civil, penal, y no podría ser menos en laboral. La conferencista inicial mexicana lo destacó. El profesor español destacó la importancia que para poder lograr el entendimiento de las implicaciones en otros ámbitos del derecho, tiene esta ley civil de discapacidad legal, perdón, de capacidad legal, que implica un nuevo tratamiento hacia las personas que tienen esta condición. Y fíjese que ya entonces invierte, ya no tenemos el modelo médico rehabilitador predominante, sino es el modelo social de la discapacidad. Pero aún así, ahora se mantiene a la inversa. En nuestro ordenamiento se siguen manteniendo aspectos regulativos del anterior modelo. O sea, hay una imbricación siempre de dos modelos. En un momento prevalece el médico rehabilitador con presencia del social, y cuando el social se vuelve predominante, aún así sigue existiendo aspectos regulativos del primero, el médico rehabilitador. Y eso lo destacaron todos. Incluso la conferencista de la Organización Internacional del Trabajo nos mostró cómo el convenio 159 seguía teniendo rezagos del modelo médico rehabilitador, pero que esto tenía que ser reinterpretado. O sea que estos modelos siempre han permanecido en paralelo. En un momento prevalece el otro y en otro momento el otro, pero siempre han estado en paralelo. Y ya cuando el modelo médico-social se vuelve prevalente, pues entonces hay que entender la discapacidad de otra manera. Y yo creo que eso fueron todos coincidentes. Pues si cambió el entendimiento y nuevos instrumentos de cómo pensamos la discapacidad, pues no podemos pensar que la discapacidad es lo mismo a lo que pensábamos antes. Y en ellos todos destacaron que el modelo social de la discapacidad se centra en las barreras del entorno que le impiden a la persona incluirse en las diferentes actividades de la vida, con dos elementos que destacó el profesor español: barreras y dificultades de integración. Fíjese que en el modelo médico rehabilitador, la falta de integración se pensaba que obedecía a la deficiencia que tenía la persona. En cambio, en el modelo social, no importa que la persona tenga una deficiencia, la puede tener. El problema es si en esa sociedad esa persona se puede integrar.
Así que la discapacidad la entendemos como barreras de la sociedad que le impiden a la persona integrarse. Yo creo que en eso fueron todos coincidentes. No vi divergencia en ninguno de los expositores en este tema. Es las barreras que encuentra socialmente una persona para integrarse en las actividades cotidianas de la vida, porque la discapacidad es evidente que la tiene. Una persona en silla de ruedas fue un ejemplo común. La deficiencia la tiene, está en silla de ruedas. Así es, eso es una condición que es fácil de percibir y sobre lo que no habría discusión alguna. Esas barreras le impiden a la persona integrarse en la vida social. Si hay barreras que le impiden, está en condición de discapacidad. Si no hay barreras, pues no estaría, porque pese a su deficiencia, la sociedad le dio respuesta para que no tuviera problema. Por ejemplo, si encontramos en los centros comerciales, en los edificios, en las universidades, en los espacios públicos en el que esta persona habitualmente concurre, las condiciones para que su condición y el estar en silla de ruedas no sea un problema. Ese ejemplo lo dieron todos. La persona con discapacidad visual, pues si encuentra la solución para eso, puede no tener su deficiencia, que es evidente, puede no generarle ninguna dificultad en las actividades cotidianas de la vida. O sea que este aspecto es muy importante en el entendimiento de las capacidades, desde las barreras. Volvamos acá. Un aspecto que quiero destacar, y yo creo que también en ello insistieron los conferenciantes, es que la discapacidad es un asunto ya de derechos humanos. Lo que nos interesa es cómo las personas pueden ejercer en sus derechos, promocionar la igualdad, que no haya discriminación, y cómo tratamos como sociedad de eliminarle las barreras en todos los entornos de la vida cotidiana, en el espacio laboral, en los espacios en que normalmente concurre la persona. Y entonces ya la deficiencia no es lo relevante, sino que lo que le da, y voy a emplear las mismas palabras del profesor español, lo que le da importancia al concepto de discapacidad es las barreras. Y este análisis ya se vuelve cualitativo. En el médico rehabilitador era cuantitativo. En el modelo social de la discapacidad es cualitativo, porque entiendo la discapacidad de otra manera. Pero ojo que esto es muy importante, que había una discusión muy fuerte sobre esto. El profesor español dijo que eso se puede medir. Otros conferenciantes dijo, bueno, eso también se puede medir, no hay problema en medir el grado de discapacidades de las barreras que puede tener una persona. Pero yo quiero rescatar si yo bien lo entendí, todos decían que eso tenía efectos para, por ejemplo, podía ser para efectos de política pública o para mirar algunas acciones de promoción en favor de las personas con discapacidad. Entonces, un aspecto importante es que eso también se puede medir, porque de pronto se tenía la idea de que eso no era medible, ¿no? Las barreras también se pueden medir. Lo importante es qué vamos a hacer con esas mediciones de las barreras. Tiene que tener un efecto útil, de nada serviría medir por medir. Bueno, volvemos a poner la presentación, por favor. Y aquí hay un aspecto importante. Si ya entendemos la discapacidad de otra manera, como barreras del entorno, entonces va a suceder que una persona que tiene una deficiencia puede no estar en situación de discapacidad, porque a pesar de que tiene su deficiencia, encuentra solución en los distintos entornos en los que se mueva, porque la sociedad le brindó barreras. Por eso el análisis cualitativo es lo que cobra importancia. Y quiero insistir que es que muchas de estas barreras son percebibles, o sea, no son difíciles de determinar, son evidentes en muchos de los casos. Habrá situaciones complejas, por supuesto, en el que determinar estas barreras pues va a tener cierto grado de complejidad, pero habrá situaciones en las cuales esas barreras son evidentes.
Y yo quiero insistir en dos ejemplos que puso el profesor Español. La deficiencia, habrá que mirar es si a la persona le impide una integración en las actividades cotidianas de la vida. Y entonces la respuesta es, si le da una dificultad para la integración, va a haber barreras, entonces lo podemos considerar en situación de discapacidad, y por el contrario, si no, no se puede considerar en situación de discapacidad. Pasamos anterior Y esto es algo muy importante porque en el modelo médico rehabilitador no pasaba así. La deficiencia automáticamente discapacidad, porque como estaba asociado al proceso de pérdida de capacidad laboral, porque lo que se mira es esa anomalía en el cuerpo, pues entonces siempre era así, pero entonces ya en el modelo social no sucede así. Y bueno, siguen existiendo aún en el modelo social rezagos en la regulación del modelo médico rehabilitador. Yo lo he expuesto a mi manera, pero es lo que yo entendí de lo que aquí se debatió. Quiero insistir que esto es muy descriptivo. Bueno, el profesor Español dijo que él dijo también que iba a ser una cuestión descriptiva y que no iba a ir más allá, pero en algún momento dijo, no, yo sí voy a dar una opinión. Bueno, les pido que me permitan dar una opinión sobre esto. Yo creo en algo y en mucho de lo que aquí se dijo, yo creo en eso. Sí, pero yo sí creo que tenemos que seguir avanzando en este entendimiento. Hay cosas que todavía debemos entenderlas, terminar de comprender, pero yo creo en mucho de lo que aquí se dijo. Yo lo hago descriptivamente, lo que entendí del evento, pero quisiera agregar que yo creo en mucho de eso. Realmente yo creo en eso y bueno, tenemos que seguir avanzando. Pasamos a la siguiente presentación, diapositiva, ya con esto termino. La ponemos toda, por favor. Mire, yo voy a decir una cosa acá y lo voy a decir muy respetuosamente. El profesor Español dijo que la Corte Constitucional y la Corte Suprema deberían revisar un poco este tema del entendimiento de la discapacidad. Creo que en eso fue categóricamente una afirmación categórica. Y yo voy a desarrollar un poco esa idea porque yo quisiera agregar algo diferente sobre eso. Ustedes notaron las dos exposiciones de los dos magistrados de la Corte Constitucional que fueron coincidentes en lo siguiente. Ellos dejaron claro que la Corte Constitucional siempre ha analizado, siempre, y no ha cambiado su línea de análisis, la discapacidad desde la no discriminación. Claramente lo dijo la doctora Gloria Ortiz y también lo indicó el doctor Alberto Rojas. Y ellos dijeron, y Gloria Ortiz dijo, en realidad nosotros nunca nos hemos concentrado en el modelo médico rehabilitador y en el modelo social. Entendemos que son esos modelos, pero nosotros siempre hemos analizado la discapacidad desde el artículo 13, no discriminación, y ahí encontramos unos puntos de protección constitucional. Por supuesto que eso es muy razonable para entender una diferencia en las jurisprudencias de ambas cortes. Porque los casos que llegan a la Corte Suprema de Justicia no siempre tienen una aplicación contundentemente constitucional. No siempre, porque muchas veces sí lo tiene. Pero hay casos donde se aplica una regla. Ahora, ustedes miran, es que también en el ordenamiento jurídico la Constitución aplica. Claro que sí, pero muchas veces no tenemos que hacer un análisis de relevancia constitucional para aplicar una norma legal. A eso es a lo que me refiero. Espero que quede entendida la idea y no una confusión de que no estemos dándole la importancia a la que la Constitución tiene. Pero la Corte Constitucional siempre ha analizado
el tema discapacidad desde el artículo 13, no discriminación. Y la Corte Constitucional, por eso en algunos casos se encuentra diferencia con la jurisprudencia de la Corte. Pero fíjese que aún, y en eso insistió la magistrada Ortiz, pese a que nosotros no nos apoyamos en el modelo médico rehabilitador ya porque reconocemos la importancia del modelo social de discapacidad, tampoco nos basamos en él. O sea, y es por eso que de pronto se indicaba que se requiere que la jurisprudencia constitucional dé mayor relevancia al modelo social de discapacidad. Pero bueno, ahí está el debate. Y yo lo que quiero decir es que no hay mayores divergencias. En realidad, pues ustedes me pensarán en esta afirmación. Yo no sé si esté reduciendo a lo que voy a decir la problemática, pero yo creo que no hay diferencia en la comunidad jurídica en lo que implica el modelo social de discapacidad. Yo resumiría que el gran debate en este tema, y podemos poner la presentación, es el gran debate aquí, y me perdonan si me dicen que lo estoy simplificando, en el único punto en el que yo veo diferencia es qué entendemos hoy en día por discapacidad y a quiénes le damos o quiénes son titulares de la protección de estabilidad laboral reforzada. En eso es lo que hay, creo, divergencia en la jurisprudencia o en la comunidad jurídica. Yo creo que a eso se reduce el debate. En lo demás, yo no veo divergencia. Todo el mundo está de acuerdo en el modelo social y las implicaciones, pero hay un punto en el que está la divergencia y en el que digamos que eso no lo vamos a solucionar hoy en día, o hoy, ni con este evento, pero sí empezamos a avanzar en ese entendimiento. Y yo lo que quiero decir es, si la discapacidad la entendíamos de una manera hace unos años y hay unos nuevos instrumentos internacionales que la definen de otra manera, es obvio que la titularidad de quienes tienen la estabilidad laboral reforzada por discapacidad tiene que tener alguna variación. ¿Cómo? Pues en eso es lo que estamos, pero es obvio que no puede ser la misma. Es que si el concepto de discapacidad cambió, pues la titularidad de la protección de estabilidad laboral reforzada en principio tiene que cambiar. Ahora, en eso estamos. ¿Quiénes son los titulares ahora de esa protección por discapacidad? Y entonces eso no lo vamos a resolver si no tenemos claro qué entendemos hoy en día por discapacidad. A mí, en eso se resume la complejidad de este tema en este momento. Y aquí quiero resaltar una cosa muy importante. Podemos poner la presentación para que... Mire, yo no sé si esto es cierto, totalmente, pero esto es lo que nos permite poder seguir avanzando en el entendimiento de este tema. Si sí hay diferenciación o no entre el proceso de pérdida de capacidad laboral y el proceso de certificación de discapacidad. Porque cuando uno lee la regulación amparada en el modelo social, lo que regula es un proceso de certificación de discapacidad. Si en el modelo médico rehabilitador el análisis de la discapacidad estaba relacionado con el proceso de pérdida de capacidad laboral, por lo que ya expliqué, parece ser que cuando se vuelve prevalente el modelo social de discapacidad, esos dos procesos se separan. El proceso de pérdida de capacidad laboral es uno y el proceso de certificación de discapacidad será otro. Y en eso insistió mucho la doctora Diana Cuervo. Ella insistió en que el proceso de certificación de discapacidad tiene como funcionalidad analizar la dificultad que tiene la persona en la realización de las actividades cotidianas de la vida. ¿Qué tanto de desarrollo funcional tiene?
Yo entendí que ella dijo que eso es la finalidad del proceso de certificación de discapacidad. Y también insistió en que una cosa es incapacidad, otra es discapacidad, otra es invalidez o las prestaciones que se derivan del sistema de seguridad social. Si eso es cierto, va a ser cierto que no podemos seguir confundiendo entonces los procesos de pérdida de capacidad laboral que tienen otra finalidad con los procesos de certificación de discapacidad. Y creería yo que si logramos definir que eso es así, podemos seguir avanzando entonces en quienes van a ser titulares de la estabilidad laboral reforzada. Yo diría que mientras no podamos resolver esta pregunta, que lo puse así como pregunta, es si es cierto que sí son dos procesos diferentes. Y me voy a anticipar a dos respuestas probables. Si no es cierto que son dos procesos diferentes, entonces, digamos, el marco teórico que defiende la idea de los porcentajes es totalmente válida, porque seguimos con esa. Pero si sí es cierto que esos dos procesos son diferentes, el marco teórico que defiende los porcentajes para la graduación no es válida. ¿Cómo lo vamos a resolver? Cuando avancemos en el entendimiento, demos respuesta a esta pregunta, que yo creo que es fundamental. Si no avanzamos en eso, va a seguir el mismo tema dando vueltas. Ponemos la... Y yo creo que también tenemos que avanzar en una cosa que aquí se discutió y que creo que todos los conferenciantes fueron unánimes en decirlo. Pero a mí a veces me queda la sensación que a pesar de que reconocemos que son conceptos diferentes, los seguimos imbricando, relacionando, y tal vez en el modelo social de discapacidad ya que tener mayor cuidado para poderlos separar realmente. Entonces todos dijeron, incapacidad, invalidez, discapacidad son cosas distintas. Y las prestaciones que da el sistema de seguridad social son cosas distintas. Y si todos reconocemos que esos son conceptos distintos, ¿por qué los relacionamos? Entonces sí es importante que sigamos avanzando y reforzar en que son cosas distintas. Y yo quiero llamar la atención en dos cosas. El manual de calificación de la invalidez, que ha cambiado. No es el mismo el manual de calificación antes que después. Y en el proceso de certificación de deficiencia, si bien en el proceso de certificación, perdón, de discapacidad, si bien en el proceso de certificación de discapacidad hay un componente de deficiencia, como lo había en el modelo médico rehabilitador, en ese proceso hoy en día hay otras categorías o aspectos diferentes que no estaban antes, que son los que miden el desempeño funcional, los roles que tiene la persona en las actividades cotidianas de la vida. O sea que eso también es una pauta para mostrar que son situaciones diferentes. Y ahora pues yo no voy a responder esta pregunta, pero al menos uno de los conferenciantes lo planteó. Yo creo que tenemos que pensarlo. No necesariamente tiene que ser sí, pero yo creo que la pregunta es válida. ¿Debe cambiar la jurisprudencia de la Corte Constitucional y Suprema este tema? No lo sabemos, al menos las posiciones mayoritarias. Pero ese es el gran debate y yo creo que es en lo que tenemos que seguir avanzando. La respuesta no está, veremos qué pasa el tiempo, pero creo que ha sido un gran tema, Omar, este congreso. Nos ha sacado de dudas, seguimos encontrando otros caminos, vamos depurando algunas cosas, pero siguen nuevas preguntas. Entonces, habrá que continuar con este tema y yo creo que de eso se trata. En el campo del derecho a veces las cosas no son gris, blanco, algo. A veces hay cosas más complejas que necesitan procesos de mayor maduración y sobre todo porque es que los cambios a veces, como por ejemplo un cambio constitucional, algunos dirán que la Constitución que el cambio constitucional fue hace muchos años. Realmente no. Todavía estamos entendiendo cosas que la Constitución del 95 implica.
Todavía a veces estamos dando otras miradas y han pasado 30 años y estamos todavía en proceso de adaptabilidad de ese nuevo orden constitucional y nos puede tomar como sociedad 50 años o más en poder darle sentido a eso que en el año 91 como cambio constitucional se estableció. Y entonces el modelo social de discapacidad es eso. Nos puede seguir tomando un buen tiempo en entender bien eso y puede que las ideas hoy en día sean en este sentido, pero que en unos años, si logramos un mejor, vayan por otro lado. Pero lo importante es que ya tomamos la decisión de estudiarlo y de seguirlo comprendiendo. Veremos qué nos depara en la medida en que sigamos analizando en este tema. Entonces yo realmente creo, y porque no debe haber la sensación, en esto difiero de uno de los conferenciantes, que yo creo que en el modelo social no tenemos mayores diferencias, salvo en este tema que acabo de identificar, porque yo creo que en todo lo demás, incluso la Corte Constitucional y la Corte Suprema tienen una idea uniforme. Bueno, a mí se me había pedido que hiciera primero la presentación que está programada como clausura, porque el señor fiscal que tenía su presentación el día de ayer no la pudo hacer y hoy tenía dificultades por el desplazamiento al auditorio, pero ya llegó. Bienvenido, doctor Barbosa. Y les voy a pedir el favor, yo hice uno de los puntos, pero Omar no estaba, yo me di cuenta que no estaba cuando lo hice, pero lo quiero volver a repetir porque él ya está acá y quiero hacerlo en presencia. Omar, ha sido un gran evento el que has desarrollado, el liderazgo que hiciste con todo el grupo organizador, con los miembros de presidencia, todo tu despacho al servicio de esto es, yo creo que todos coincidimos, me voy a tomar la palabra por todos, la organización fue impecable. La selección de los temas académicos fue extraordinaria. Los conferencistas internacionales siempre apuntando a ayudarnos a resolver y a entender este tema. Los conferencistas nacionales, o sea, todo estuvo muy bien organizado. La parte cultural, todo. Entonces, yo quiero repetir que le demos un aplauso a Omar y a su equipo organizador por este evento. Muy bien.